Editorial Atlántica, 1999, paso el aviso, que se llama En defensa de los más necesitados, donde poníamos el ejemplo de Estados Unidos, Inglaterra y la Argentina antes de aquella contradicción en términos que se ha dado a llamar Estado benefactor. Porque es muy importante preservar la sagrada palabra caridad y solidaridad, pero no es un acto de solidaridad. Si yo veo que Juan José necesita algo y se lo arranco a usted y se lo doy a él, eso es un atraco, no es solidaridad. Siempre tenemos la maldita costumbre de usar la tercera persona del plural. Nosotros tenemos, quiere decir, no yo que voy a poner, sino voy a arrancar a la comunidad. Entonces, generalmente cuando uno está en una audiencia y uno dice, frente a una persona que está desesperada y que no tiene recursos, ¿hay alguien acá en la sala que no lo ayudaría? Nadie levanta la mano, siempre los cretinos son los de afuera. Y es conmovedor el ver, en el caso argentino, los Montepíos, las asociaciones de inmigrantes, las instituciones de filantropía que había antes de la aparición de la Fundación de Eva Perón y equivalentes. Incluso poníamos el ejemplo de los indios mapuches, el sistema social de preocuparse de las huérfanas, de los desvalidos, de la preparación. Entonces el tema no puede suponer, todos en el planeta son unos cretinos que nadie ayudaría, los ángeles están en el aparato estatal, que son los únicos que hacen bien, cuando estamos observando que hay un correlato entre el nombre de los ministerios y la pobreza. El nombre de un ministerio de bienestar social es algo por lo menos ridículo. Es tan ridículo como tener el ministerio de la carcajada profunda o del orgasmo intenso. Digamos, es típico legislación, digamos, orwelliana. Y estamos viendo, incluso Milton Friedman, el otro premio Nobel de Economía, hizo un análisis de cuánto se queda la burocracia y cómo la guerra, llamada guerra a la pobreza, se perdió con los aparatos estatales y el Estado benefactor, el mal llamado Estado benefactor, que ha avanzado mucho sobre el baluarte del mundo libre que ha sido Estados Unidos. Bueno, brevemente, ahora había una pregunta final sobre el tema de la democracia digital, ¿no? Sí. Los politólogos han planteado la cuestión de que el problema de la democracia representativa plantea como problemática el hiato de silencio entre los 4 años entre una votación y la otra. Y en ese sentido, en una votación y la otra, lo que hay son las manifestaciones populares que la gente puede hacer, las elecciones intermedias y sobre todo la participación a través de la prensa. Ahora, algunos han planteado que para tratar de contrarrestar ese silencio del electorado durante esos 2 o 4 años, la democracia directa podría ser útil para zanjar esta cuestión. Incluso en Estados Unidos, un candidato que irrumpió entre los dos partidos tradicionales, Ross Perot, intentó a través de esa cuestión ganar adeptos. La impresión que yo tengo, no sé si acá el resto del panel, es que quizá eso agudice el populismo, en el sentido de que si cada opinión, cada cuestión se le va a someter nuevamente a la gente, se perdería un poco, se elige a alguien para que decida qué es lo que tiene que hacer, porque se supone que el público no sabe de todo. Entonces esa persona que es elegida va a su vez a elegir un plantel de especialistas de cada ramo, de economía, de cultura, de educación, etc. Y no puede ser que a cada momento esa persona que fue elegida se dé vuelta y le vuelva a preguntar a quienes le dijeron, usted tiene que decidir, decidan de vuelta ustedes. Da la impresión de que eso se compagina con la idea de darle más recreo a la gente en lugar de darle educación. Es decir, díganme ustedes lo que quieren hacer y yo hago lo que ustedes, para eso no los elijan directamente. Había alguien por allá, vos. Yo quiero hacer simplemente una pequeña observación para agregar Lynch, que veo que profundiza y está totalmente convencido de los incentivos y del libre mercado, y
en algún momento ha pasado por mi mano un texto anarcocapitalista donde inclusive la seguridad y la ley, que fue usted las dos cositas que dejó afuera del mercado, inclusive serían manejadas de forma privada. A mí me parece bien, yo diría que siga por ese camino. En todo caso, me gustaría preguntar en algún momento, con más tiempo, por qué la seguridad y la justicia no, y sí todo lo demás. Y para Juan José, un poco imitándolo en esta defensa de Sartre, a mí me gustaría hacer una defensa de Juan José, porque por ahí yo tengo 42 años y ahora la palabra progresista, que suena tan feo y que me suena tan feo después del cachetazo ideológico que tenía en los últimos años de ver y de terminar comprobando el fracaso del estatismo, el fracaso de las revoluciones, de terminar, qué sé yo, me gustaría hacer una pequeña defensa de Juan José, es decir, en la última etapa de la seguridad de Juan José, quizás, probablemente lo diga así, pero tal vez sea en la etapa adulta, Juan José pudo dejar de ser un comunista, o pudo dejar de ser un progresista, o nunca fue comunista pero fue socialista, o pudo dejar de ser una persona de ideología de izquierda, porque de repente lo que significaba la derecha o los libres pensadores o la filosofía del mercado fue un poco más vanguardista y un poco más revolucionaria. ¿Qué quiero decir con esto? Yo de chico mis opciones eran o lo seguía mi cuñado, que era un tipo de izquierda, que era un tipo libre, que me hacía probar marihuana, que era tolerante con las orientaciones sexuales, que teníamos muchísimas ideas de vanguardia y que su casa, aparte de esa cultura conservadora y gris, también tenía las latas qué sé yo, del arte pop. Y esa era una opción, o la otra era Álvaro Sogalari. Y el Álvaro Sogalari era un tipo que difícilmente, si a mí me gustaba un compañero de clase que iba a recibir la venia hacemos las respuestas así, el hambre, la manera del desprecio sucesivo. Lo último que quiero decir es, la última preguntita es simplemente si Juan José se siente defendido, así o no. Respecto a lo que va a mi persona, con mucho gusto cuando quiera podemos conversar sobre ese tema que planteaste. Lo único que quiero decir es que objeto la expresión anarquismo, que según Goodman, que fue el primero, anarquista socialista, sostiene, y Ferranter Mora también en el Diccionario de Filosofía, implica ausencia de normas, y es invivible la sociedad sin normas. El asunto es cuáles son los procesos de producción de esas normas, y comprender nosotros los liberales que estamos siempre en tránsito, en ebullición, que no hay palabras finales. Me gusta muchísimo el lema de la Royal Society de Londres, que dice nullius in verba, no hay palabras finales. Tenemos que estarnos testeando permanentemente para avanzar en estos conocimientos y alejarnos y rechazar la concepción que es la ideología. Ideología no en el sentido inocente del diccionario, de conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clases, sino como algo cerrado y terminado. Escribí hace mucho un artículo en La Nación que se llama la ideología como antítesis del liberalismo. Esto es seguir con la mayor enseñanza de Popper, es que todas nuestras corroboraciones son provisorias, sujetas a refutación. Bueno, la última respuesta de Juan José sobre este tema del territorio. Muy larga discusión, es muy difícil contestar rápidamente. Yo creo que es preferible poner entre paréntesis los términos derecha e izquierda, porque hay que redefinirlos, sobre todo los términos de izquierda, dado la crisis profunda que ha tenido en los últimos años, en toda la mitad del siglo XX. Es decir, que yo creo que hay que hacer muchas matizaciones al respecto. Por ejemplo, yo reivindico el liberalismo en el sentido de que no creo de ninguna manera que el mercado pueda ser sustituido
distribuido por el Estado. Totalmente. Por eso estoy en contra de los colectivismos, incluido el populismo. Pero a su vez, no me puedo llamar un liberal puro y duro, porque creo que a su vez el mercado tiene que ser vigilado y controlado para impedir, por ejemplo, los atentados contra las libertades, incluso contra las libertades individuales, para ocuparse de aquellas cosas que el mercado no se ocupa, no regula, incluso para impedir que se llegue para impedir los monopolios, para impedir la corrupción y para impedir estas crisis económicas mundiales profundas que se han hecho que se dan también bajo regímenes liberales. Es decir, que las dos cosas, es decir, liberal en economía, pero democrático, diría, democrático en política. Y en cuanto a cultura, en sentido antropológico del término, no en cuanto a literatura y arte, lo que se llama literatura, sino en el sentido antropológico, ahí podría decir que soy, en términos, entre comillas, un izquierdista. Yo estoy a favor del aborto, estoy a favor de la eutanasia, estoy a favor de la igualdad entre heterosexuales y homosexuales, estoy en favor de una sociedad totalmente laica, totalmente antimilitarista, estoy en contra de la guerra. Todo eso es patrimonio de la derecha, como me llama mucha gente hoy, yo creo que no. Pero tampoco es patrimonio de algunos liberales de derecha que lo existen. Por eso yo tomo una calificación. En una época me decía, tomando uno de mis maestros de pensamiento, que es Norberto Bobbio, me decía socialista liberal. Pero hoy la palabra socialista ya es muy dudosa y hay que entrar a explicar mucho. Entonces digo, bueno, soy liberalista. Por esos motivos que dije antes. ¿Por qué soy liberal? Porque creo que hay que... Se dice el aparato estatal, el monopolio de la fuerza para proteger derechos individuales, esa es la interpretación clásica precisamente del liberalismo, usaba fuerza con un carácter defensivo y nunca agresivo. Ahora quiero hacer dos notas a pie de página, una respecto al monopolio y otra respecto al aborto. Con respecto al monopolio, yo creo que es muy importante comprender que el monopolio es esencial para el progreso, porque es la primera persona que descubrió algo. Si hubiera habido una ley antimonopólica en la época del arco y la flecha, no se hubiera pasado del garrote, porque fue el primero que lo descubrió. El problema del monopolio es cuando es un monopolio estatal, otorgado por el Estado. Puede ser privado con privilegios estatales, y ahí hay un problema porque el empresario se convierte en un explotador de los consumidores. Respecto de las preferencias sexuales y otras cuestiones equivalentes, creo que desde la perspectiva liberal todo debe ser tolerado siempre y cuando no hay lesión de derechos, que no es el caso del aborto. El caso del aborto, que no es un problema metafísico ni un problema sobrenatural, sino, como dice Louis Lejeune, el profesor de la Sorbona de genético, es una experiencia sencilla donde se muestra que desde la fecundación del óvulo hay un ser humano en acto, en potencia de muchas cosas, como estoy yo, como está Juan José, como está Marcelo, están todos ustedes. Entonces, solo la magia más primitiva hace pensar que hay una mutación desde lo vegetal o mineral hacia lo humano con el alumbramiento. A mí me parece, como ha señalado Julián María, como ha señalado Paul Johnson y tantos otros, esto es algo, el aborto, algo horrendo, y no me parece que alguien pueda hablar de derechos humanos cuando permite la liquidación de seres inocentes e indefensos. A miles de millones de mujeres en el mundo que abortan permanentemente como asesinas. Muchos de ustedes que están en contra del aborto, seguramente algún familiar de ustedes ha abortado alguna vez, que no se lo dicen y no lo saben.
Yo creo básicamente que el derecho humano fundamental es el derecho al uso del propio cuerpo. Y eso, indudablemente, el control, ciertos controles de la sexualidad lo impiden. Y el derecho, entre los derechos del uso del propio cuerpo, entra el derecho de la mujer a decidir sobre la maternidad. En cuanto a que el feto es una persona, eso no está científicamente demostrado, por lo menos a partir de cierta fecha. Solamente para terminar, quería decir, claro, no para que me conteste Alberto, sino... pero es una breve anécdota, porque Alberto dijo que el monopolio justamente era esencial para defender las ideas originales. Y les cuento una pequeña anécdota. En el Uruguay hay una ciudad que se llama Paso de los Toros. Y había un señor italiano inmigrante que descubrió la fórmula de la Paso de los Toros, de la bebida Paso de los Toros. Y tuvo un éxito fenomenal. A tal punto tuvo tanto éxito que no le alcanzaba el dinero para producir la cantidad de bebidas que el mercado le pedía. Entonces consultó a su contador y le dijo, ¿qué hago? Pido préstamos y bueno, el hombre, un hombre italiano, no estaba muy... Los préstamos lo asustaron un poco y lo aconsejaron en el más, diríamos, excelso punto del liberalismo, que cotizara en el mercado abierto, que fuera a la bolsa y que en la bolsa pidiera, digamos, allí había gente dispuesta del pueblo a comprar acciones y de ese modo se capitalizaba, la empresa crecía y efectivamente pasó eso. Y la empresa empezó a crecer de un modo espectacular, no había dudas de que esta persona era la dueña de la idea. Hasta que un día la Pepsi llegó al pueblo a Paso de los Toros y le dijo, señor, yo le quiero comprar la empresa. Este señor, que tenía un gran amor por su empresa, le dijo, no la quiero vender. Entonces la Pepsi fue casa por casa en el pueblo y fue comprando las acciones. Cuando compró el 51% de las acciones, se presentó de vuelta y le dijo, ahora me da la fórmula. El nieto de este señor es actualmente empleado de la Pepsi. Simplemente era para pensarlo, digamos, para matizar el tema. Muchas veces, digamos, no es que se defiende la idea, sino que el monopolio termina siendo una cosa, una torsión, ¿no? Quería hacer una pregunta de la otra.